bienvenidos a un nuevo capítulo de Puente B TV. Vamos a tener lleno de sorpresas como ¿cuál es, Claudio Rocco? Así es, hola amigos de Puente B. Hoy nos acompañará el abogado de abogadolaborales.cl, Cristian Escobar, donde vamos a hablar de la nueva ley de Estatuto de Empleo Juvenil. Y también veremos la vida sana junto a Rodolfo Plaza, acá de la Universidad de las Américas, así que no se pierdan los tips para bajar de peso. ¿Y la música, Guido? Además tendremos toda la música electroexperimental en una innovación de GMS/FB. No se pierdan la música experimental. Así que Gran ya lo saben, música. sigan nuestras redes sociales. Sigan nuestras redes sociales. Puente B TV. Ya estamos de nuevo acá en un nuevo bloque de Puente B TV, recordando que estamos aquí en los estudios de Universidad de las Américas. Vamos a hablar de un tema contingente, un tema que ha salido en la palestra pública. Cuéntanos un poquito, Claudio, a quién tenemos de invitado y qué tema vamos a hablar. Así es, JP, hola, ¿qué tal amigos de Puente B? Un tema bastante relevante que estuvo en la palestra esta semana con el nuevo estatuto laboral para estudiantes o para jóvenes. Ahí nos va a explicar el abogado de abogadolaborales.cl, Cristian Escobar. Cristian, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Cristian. Cristian, cuéntanos un poquito de qué se trata este nuevo estatuto, este nuevo proyecto de ley que se está discutiendo. Sí, es un proyecto de ley que tiene como mensaje, o el origen es en el actual gobierno de Chile, y la finalidad es que aquellos jóvenes que ya cumplen la mayoría de edad, de 18 a 28 años, puedan entonces empezar a trabajar con condiciones más simples, por así decirlo, no tan precarias como las que existen actualmente, pero que la finalidad de fondo es que puedan empezar a cotizar más jóvenes en su cuenta de capitalización individual en la AFP. O sea, la idea es que a partir de los 18 o 19 años ya uno empieza a aportar al sistema, eso es lo que busca ese Efectivamente, porque ellos, por ley, todo quien está sujeto al contrato de trabajo, el 20% de su remuneración va a distintos ámbitos o campos de la seguridad social. Salud, la cuenta AFP y la AFC, que es la administradora de fondos de cesantía. Entonces, en este caso se enfoca solo en la AFP y en la AFC. El 7% de salud sigue siendo de parte de la carga, por así decirlo, de sus padres, como asignación familiar. Perfecto. Pero en la práctica, ¿mejora o perjudica la condición laboral de los jóvenes? En la práctica yo creo que por el hecho de ahorrar más a temprana edad, mejora la condición de todo quien en definitiva va a jubilar a los hombres 65, mujeres a los 60 años de edad. Es decir, si tú ahorras más temprano, efectivamente va a generar que tu ahorro previsional y por lo tanto tu jubilación y tu pensión sea mayor. Claro. Y bueno, en la semana se vieron muchos virales, mucha desinformación, creo yo, que hablaba de que si bien era un buen punto positivo esto de estar cotizando antes de la edad o para que uno aumente los ingresos, pero también se hablaba de que ibas a perder ciertos beneficios que existen actualmente en lo laboral, como por ejemplo perderías los años de indemnización por años de servicio. O sea, si yo entro a los 18 años y me voy a los 25 a otro lado porque terminé de estudiar, no sé, etcétera, esos 7 años, bueno, si yo renuncio no me los van a pagar, pero si en el caso que me despidieran, Sí. No me van a pagar porque no regiría esta ley, digamos. Efectivamente, como estamos en un proyecto de ley que puede ser modificable totalmente y que recién fue aprobado en la Cámara de Diputados, sabemos que en Chile el proyecto de ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras, por así decirlo, Cámara de Diputados y Senado. Recién va a ir al Senado y lo más probable es que ese sea un punto en discusión de parte del Senado o de la comisión mixta que discuta ese proyecto de ley. Claro, porque yo escuché al ministro, no me acuerdo en qué radio esta semana, Nicolás Monkever, donde sale justamente refutando esta campaña como del terror o de preocupación de que uno iba a perder estos beneficios. Todo lo contrario, o sea, parte de la base de la legislación vigente, sí, y lo que mejoraría sería esta incorporación sí, al sistema. Yo lo encuentro que es positivo desde el punto de vista que actualmente tenemos un porcentaje muy menor
de jóvenes que están actualmente trabajando, casi de la edad de los 18 a los 28 años, yo estuve leyendo casi un 9% de la capacidad de trabajo de esa cantidad de jóvenes, de esa edad. Entonces, en este caso, les permitiría acceder con mejores beneficios, por lo que ya dijimos, de cotizar antes para su pensión final. Es decir, mejora, véanlo a largo plazo, la pensión final del joven que está empezando a trabajar antes. ¿Y qué pasará en este caso con los descansos dominicales y festivos? Sí, eso puede ser convenido. El proyecto de ley actualmente en discusión en la Cámara, en el Senado, va a ser una convención de parte del joven con el empleador para ver si trabaja o no sábados, domingos o festivos, porque la finalidad del proyecto de ley, aparte de la cotización anticipada, mientras más joven mejor, es que él pueda complementar su vida estudiantil con su vida laboral. Por lo tanto, el fin de semana él puede desarrollar su actividad laboral y en la semana la actividad estudiantil. Pero, ¿qué tan distinto es con lo que existe actualmente? Yo me acuerdo de haber trabajado y estudiado también, me pagaban mi 7%, porque eso finalmente es la ley. Sí. O sea, te pagan igual un porcentaje para la FP, un porcentaje para el fondo de salud que sea, ya sea ISAPRE o FONASA. Eso yo creo que existió siempre. Yo me acuerdo que me pagaron ahí algunas empresas en las cuales yo trabajé mientras estudiaba o boleteaba. Sí. Claro, que quizá ahí en el boletear está la diferencia de que yo era voluntario el poder yo aportarme. Algo por ahí va, ¿no? Algo por ahí va, porque actualmente lo que existe es una mezcolanza de normativas, está el contrato de aprendizaje, hay unos subsidios en favor del joven, empleo joven. El contrato honorario, que sabemos que muchas veces, muchas empresas es una ficción. El contrato de trabajo es un contrato verbal, es un contrato consensual que se perfecciona casi por la tomada de manos del trabajador con el empleador. Por lo tanto, muchas veces en nuestro estudio jurídico, en abogadoslaborales.cl, llega un contratado honorario que dice: tengo contrato honorario hace 10 años con el mismo empleador, pero tengo que cumplir horario, pero tengo que recibir órdenes de la jefatura, tengo correo institucional, etc. O sea, es un contrato de trabajo, pero disfrazado con un contrato de honorario. Claro. Y eso es ilegal y los jueces ya lo están aplicando hace tiempo. Pero si es tan ilegal y el Estado está potencializando que se firmen los contratos como corresponde, ¿por qué el Estado es el principal aparataje donde trabajan todos a honorario? Claro. Ese es un buen tema. Es mi gran consulta, y quizás te saco un poco el tema, pero es mi gran consulta porque claramente estamos hablando de mejorar la ley para los jóvenes que lleguen a cotizar, pero el que burla la ley principal es el Estado. Así es. Ahí diste en el clavo. ¿Por qué? Porque actualmente el aparataje estatal, como tú dices, tiene 3 tipos de vinculaciones con sus trabajadores. La planta, el que está a contrata y el que está en horario. Pero el que está en horario es la misma labor, la misma jornada, lo mismo que hace el que está a contrata o de planta, pero está en horario, por lo tanto está en una precariedad. Y por lo tanto el Estado no se ha puesto, por así decirlo, los pantalones para modificar el régimen de quien está contratado en horario a, por último, contrato de trabajo. También se da la posibilidad que esté contratado bajo el Código del Trabajo, contrato de trabajo, en el aparataje estatal. Eso es mucho mejor porque tú cotizas, porque tú tienes el 20%, etcétera, etcétera. Es que está en horarios, cuando termina su relación laboral en el Estado, se va para la casa sin nada. Claro, y ahí qué bueno que tocaron ese punto. Yo siempre he tenido la duda porque, si bien como dices tú, el contrato es un acuerdo de común, o sea, es un trato de común acuerdo. Sí. Pero en el caso de los honorarios, cuando uno boletea, ¿tiene que existir un contrato? O sea, por ejemplo, no sé, entre Juanito Pérez y Empresa Limitada, usted, la forma de pago será a través de boleto honorario y firmamos. ¿Eso también tiene que estar en un contrato o basta con solo ponerme yo de acuerdo y tiro y boleteo mensualmente? ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que se hace es hacer un contrato que se califica como honorarios cuando en realidad se llama un contrato de arrendamiento de servicios materiales sujeto al Código Civil. Pero si hay 2 palabras que son esenciales, que son subordinación y dependencia, ya por el hecho de ser el contrato de trabajo verbal y se dan estos 2 requisitos en esta relación, ese contrato no es de honorario o no es de arrendamiento de servicios materiales, sino un contrato de trabajo. Y eso significa que prima un principio que se llama el principio de la realidad. Es decir, el juez dice: a ver, ¿usted cumplía horario? Sí. ¿Usted tenía un correo institucional? Sí. ¿Usted se sentaba todos los días y tenía que llegar a las 9 de la mañana e irse a las 6 de la tarde? Sí. ¿Y qué relación tiene? No, contrato de
horario. No, eso no es un contrato horario, eso es un contrato de trabajo. Perfecto. Y eso lo ha hecho la Corte Suprema, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Chile. Un honorario entonces sería la prestación de servicios, que yo ciertos días o ciertos entregables, Así ¿cierto? es. Es solamente, por ejemplo, el experto de una materia específica, que es lo que dice el Estado. El Estado tiene la facultad de contratar honorario, pero tiene que tener una calidad específica, tiene que ser muy técnico en una materia. Claro. Pero no, en la realidad el Estado contrata honorario Sí, a todo. a mucha gente. Sí, a todo. Sí. Y ya en años, y años, y años. Y en ese entonces sería por proyectos, es distinto que fuera por proyecto. Por ejemplo, yo te contrato por un periodo establecido, Claro. pero por proyecto. Sí, Claro, sí. sería distinto, pero es casuístico, y habría que verlo, porque si tú ese proyecto después lo replicas y lo replicas y lo replicas, en la oficina tenemos justamente un caso como ese, que hay quien fue contratado por un proyecto específico, después por otro proyecto específico, y finalmente generó una continuidad, porque era el mismo sueldo, por así decirlo. Entonces, Perfecto. sí. Pero sí, que en ese sentido, también, una cosa es lo que hace el empleador y otra cosa es que hace el trabajador, pero si hay un acuerdo mutuo, porque el empleador le conviene porque paga el 10% en vez de pagar el 20%. Sí. Pero quizá, y al empleador hay mucha gente que prefiere, no le importa el tema de la FPE, no le importa tampoco el tema de la salud, y dice, no, porque ese 10% lo puedo retener y después lo puedo tener en la devolución de impuestos. ¿Qué pasa en ese sentido? Es peligroso, y de frentón le decimos, también tenemos una lista en la oficina que vemos a empleadores, que es muy peligroso porque ese trabajador que se entera, que puede demandar por ley Bustos, por ejemplo, correcto. Va a hacerlo y no va a tener la lealtad que espera. Se siente, este tipo me traicionó, y yo le tenía, él me dijo que yo le pagara por debajo Exacto. Entonces finalmente es mejor resguardarse, contratarlo definitivamente un contrato de trabajo. Total, tú tienes un cajón desastre, que existe la ley para terminar ese contrato de trabajo a través del artículo 161, que es la necesidad de la empresa, que es el que utilizan todas las empresas cuando se asesoran. Pero hace muy poco también cambió la ley y ahora te obliga al que hace un horario igual a cotizar, ¿o no? ¿O eso todavía no es obligación sí, todavía? sí, pero ese es el 10% de lo que hablabas tú. Pero solo para el caso de la AFP, no para ISAPRE. No digamos, para el ISAPRE. Estado. Tú tienes que igual tu FONASA, 7%, claro, o lo que pagarte yo tu- elija. Claro, tu ISAPRE la pagas de tu bolsillo, cuando es deber y obligación del empresario pagarte ese El 20%, empleador, digamos. el Claro. empleador de quien te contrata. Entonces, y ahí está lo que dije recién, la ley Bustos. La ley Bustos es una relativamente nueva ley en materia de derecho. Nosotros hablamos de una ley que tiene 10 años, relativamente nueva, esta tiene 20, pero en el fondo lo que busca es que el empleador que no paga la cotización y después quiere despedir y desvincular al trabajador, ese despido es nulo. Claro. Nulidad del despido. Y por lo tanto tiene una sanción. ¿Cuál es? Que si despide, que va a ser nulo ese despido, y ese trabajador va y recurre ante la justicia, tiene que pagarle el empleador todos los honorarios, la remuneración que tenía hasta que convalida el despido, que le paga la cotización impaga o las lagunas de vida. Entonces, harta plata que estamos hablando. Oye, ¿y qué consejo les podrías dar usted, o tú directamente, a los jóvenes que van a entrar a buscar y se supone que van a ver más empleo bajo esta modalidad que en el grueso de la ley, digamos, ya está quizás en un 80%, va a pasar al Senado y va a cambiar algunas cosas, pero en el grueso ya está? ¿Qué crees tú que los jóvenes deberían estar atentos a firmar un contrato? O cuando algún empleador por ahí me ofrezco diga, oye, no te hago contrato, trabájame así, yo te boleteo. ¿Qué podría estar alerta uno? No voy a decir uno como joven, pero a los jóvenes, ¿qué podría estar uno? No estoy en ese rango hasta los 28, pero ¿en qué podrían estar atentos? ¿Qué consejos les podría dar? Primero que pidan, que exijan una escrituración. La palabra se la lleva el viento. Entonces, obviamente la escrituración, aunque el contrato de trabajo, insisto, es consensual y verbal, la ley dice que tiene que ser escriturado dentro de un plazo determinado, 15 días, para solo medios de prueba. Entonces, primero le diría que lo escrituren. Después que lo lean bien, obviamente, que las cláusulas sean las que ellos acordaron, porque ese acuerdo de mano, yo te pago tanto por venir acá de tal o cual horario, jornada ordinaria de trabajo, con hora extra, etcétera, que lo lean bien y que finalmente cuando lo celebren, que el desarrollo de su empleo sea el que fue convenido. Es decir,
muchas veces nos damos cuenta en el estudio jurídico que se combinó una jornada de trabajo determinada con la presencia del trabajador y esa jornada es modificada, el lugar de trabajo es modificado, la naturaleza es modificada. Es muy entonces, flexible. claro, y se producen esas situaciones. Entonces, y ahí también tiene el trabajador que reclamar. Puede autodespedir, hay unas fórmulas que nosotros también tenemos en el estudio jurídico y que tú puedes autodespedirte incluso si incumple gravemente las obligaciones que le impone el contrato de trabajo de parte del empleador. Perfecto. O sea, el consejo principal es exigir un contrato. O sea, que esté Sí. acuerdo entre las partes, dónde, a qué hora, cuánto y la forma de pago. Que no sean informales, porque la informalidad les perjudica no solamente, volvemos al punto de partida, para la pensión que los jóvenes la ven lejana, pero siempre va a llegar, Exacto. es un plazo. Claro. Y también que estén atentos a lo que acuerdan, porque ese acuerdo no es discutido. Lo que hace generalmente el trabajador cuando llega y le pasan un contrato de trabajo, firma nomás. Claro. No discute, oye, yo quiero cambiar la cláusula. No. Entonces que estén atentos a lo que están firmando, porque eso los va a obligar para adelante. Y en ese sentido, ¿qué resguardo hay para la otra vereda, para el empleador? Porque la sociedad en general y a veces los chicos no les importa mucho y se mandan a cambiar, se podría decir, a la Claro. primera. Dejan la ¿Qué pega- resguardo hay para el empleador? Porque me parece bien el tema del trabajador y que existen todos los resguardos, pero y para que contarle a la gente qué pasa, qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer cuando una persona deja botado el trabajo. Ahí el empleador no puede hacer nada. No, si hay, tú cuando estás en, tú tienes solamente causales determinadas para terminar la relación laboral, ¿Ya? el empleador. Son causales que se denominan objetivas, muerte, mutuo acuerdo, renuncia, y causales que son subjetivas, es decir, que dependen de la actitud que tiene el trabajador y también el empleador. Y el trabajador, si se ausenta, si inasiste, si tiene injuria, es decir, ofende, golpea, etcétera, tiene esas causales que son subjetivas, son culpa de él, se va sin nada, porque son Claro. sin derecho a indemnización alguna. Y en el caso de que el empleador lo contrata en horario y obviamente con la finalidad de no pagarle el 20%, el trabajador tiene la posibilidad de autodespedirse por el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, y significa que el empresario, el empleador, ha incumplido gravemente las obligaciones de pagar esa cotización. Cotización que, en el caso del proyecto de ley, sería solamente de la AFP. En el caso del trabajador que excede los 28 años, como pasa actualmente, es de AFP, AFC y el 7% de Claro, salud. salud. Ah, perfecto. Ya. Bueno, yo creo que el objetivo de la ley o este estatuto es buscar darle flexibilidad también a esa masa laboral joven. Yo lo veo más como un incentivo más que un problema. Lo que pasa es que hay que tener las reglas claras de la cancha, ¿no? Lo que pasa es que estamos en sociedades que son estamos en una sociedad que existe no sé si han escuchado un término que se llama ni, que ni trabaja ni estudia, que viene de Europa, pero se está utilizando acá, y lo que creo que quiere el gobierno es motivar a esos jóvenes a que por este estatuto empiecen a trabajar, para que empiecen a cotizar, y esa cotización finalmente va a redundar en que va a ser la base impositiva de el que actualmente se está jubilando, porque esto es un círculo. Exactamente. No, buenísimo. Cuéntanos un poquito, Cristian, de lo que hacen ustedes en abogadoslaborales.cl. Cuéntanos cómo puede llegar a la gente, a qué gente ayudan principalmente. Me imagino el tema laboral, pero cuéntanos un poquito, ahí está la cámara también, y cuéntanos un poco dónde y cómo y cuáles son las acciones que hacen ustedes. Nosotros, más que nada, defendemos al trabajador. Nos especializamos hace 12 años, ya llevamos en esta actividad. Estamos ubicados en Huérfanos con Ahumada, en pleno centro de Santiago, Metro Plaza Armas. Pueden visitar la página, y también tenemos una sucursal en Apoquindo y otra en Valparaíso para atender a la quinta región, en Viña del Mar. Y nuestra especialidad es, como les dije, la defensa del trabajador. Tenemos también una lista en defensa del empleador en algunos casos muy puntuales, y la idea es tratar de proyectar los fallos de la Corte Suprema, que van cambiando siempre, pero que son finalmente los que uno utiliza para acreditar la postura de uno en el juicio, hacerlo representativo en el trabajador. El trabajador en una relación laboral es la parte más débil, el que está en menos
resguardo, por así decirlo, y por lo tanto nosotros tratamos de igualar esa posición ante el juicio. Lo que sí recomiendo siempre es que lo hagan dentro de plazo. Los plazos que señala el Código del Trabajo son muy cortos. Estamos hablando que alguien que quiera alegar de un despido solamente tiene 60 días para hacerlo. Por lo tanto, apenas es desvinculado a alguien, tiene que concurrir, ojalá la plataforma está abogadolaboral.cl, a la oficina y nosotros podemos atenderlo gratuitamente porque el honorario nuestro se basa en el resultado de la causa. Juicio ganado, juicio pagado. Y en ese sentido, consulta, si el trabajador llega, despedido, llega a firmar el finiquito, aceptó las condiciones y ahí no se puede reclamar. Sí se puede reclamar, pero en el momento del despido mismo, muchos trabajadores acceden a nuestra plataforma y nosotros les recomendamos y aconsejamos que hagan una reserva de acciones. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito el finiquito para cobrar mi seguro de cesantía, yo necesito mi finiquito para cobrar mi plata, pero en el fondo, como es una relación de desigualdad... Y lo encontré injusto el despido, pero necesito la plata igual. Claro, y tú en el finiquito lo que haces es estar renunciando a todo tipo de acciones contra el empresario o el empleador. Por lo tanto, nosotros aconsejamos que quien firme el finiquito haga una reserva de acciones. ¿Qué es una reserva de acciones? Que en comillas, antes de su firma, arriba de su firma, está su firma, su RUT, diga, yo me reservo las acciones que en derecho me corresponden, algo así genérico. En accidente del trabajo no se puede, pero en forma muy específica, pero la reserva de acciones te permite que cuando tú estás en un juicio y el colega o el abogado de la parte del empresario diga, no, aquí él firmó finiquito, así que no tenemos nada que hacer, tú digas, no. Firmó finiquito, pero se reservó las acciones que en derecho le corresponden, por lo tanto esto es válido y por lo tanto esta demanda es válida. Entonces, la reserva de acciones es esencial. Wow. Oye, Algo yo tengo, que no sabía, ¿eh? aprovechando aquí la entrevista, yo tengo otra consulta. En el caso del seguro de cesantía, ¿es optativo para el empleador pagarlo porque ya lo pagó durante los meses o te lo puede descontar de tu finiquito? No, el seguro de cesantía se crea como, y la finalidad que tiene, obviamente, es mantener algún tipo de ingreso cuando alguien cae en cesantía. Es un copago. Es decir, lo pagan ambos, el empleador y el empleado. Por lo tanto, el empleador que no paga el seguro de cesantía está cometiendo, de nuevo volvemos a la ley Bustos, está cometiendo una infracción a la ley y por lo tanto está incumpliendo algo, incluso se ha calificado como un delito, que es la apropiación indebida, porque la obligación que tiene el empleador de pagar esa seguridad social es una obligación que tiene porque lo señala la Constitución. Y si no lo paga, hay alguna jurisprudencia que ha dicho que es un delito de apropiación indebida, porque ese dinero no es del empleador, sino es del trabajador, porque va a servir a su vejez. Correcto. Y va a pagar su salud. Ya, ok, ya. Interesante. Yo, lo anterior que hablaste del finiquito me sorprendió, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, y el apuro al final uno dice... No, y de hecho entiendo que incluso las mismas empresas se te ponen abajo con esto, te ponen incluso una cláusula como que renuncias a todo tipo de... Pero igualmente, aunque salga eso, tú puedes decir, ya, pero yo renuncio, pero me reservo. Importante. Porque mira, ese es un buen dato. Porque yo creo que la mayoría no sabe y uno dice, ya sabes que ya me quiero ir de acá porque al final... Porque aparte le da pena. Hay gente que porque le da la pena. mayoría de las veces hay muchas empresas donde, claro, la gente se va y colocó alguna denuncia a la inspección del trabajo y al final lo que hace la empresa te finiquita. Pero uno quiere el finiquito, la persona necesita la plata, si es mal que mal, nosotros todos vivimos por algún dinero y necesita el sueldo. Y ahí igualmente se puede reservar y después ir a la pelea, se podría decir. Por el juicio. Sí, te lo permite, de hecho te lo permite la ley. Lo que pasa es que... Pero, tengo que ponerlo, porque si no lo pongo ahí sí que no tengo nada que hacer. Ya. Mira, igual se ha discutido, pero es más difícil acreditarlo, porque si no, y tiene que ser de tu puño y letra, no es que vayan a la oficina y yo se lo escriba y después va a firmar a la notaría, no, tiene que ser del puño y letra y ojalá lápiz azul, otro consejo. Mira. Sí, lápiz azul siempre firmen con lápiz azul, nunca con lápiz negro, no, azul. ¿Por qué? Buen dato ese. Porque se puede falsificar. Tergiversar. Sí, se puede falsificar. Ah, claro, porque después la fotocopia, la escaneada, la fotocopia, claro. Por eso se han fijado, se han firmado en notaría, y todo, siempre es con lápiz azul. Sí. Mira. Bueno, el tema es que la reserva, claro, está enfocada en eso, está enfocada en que el trabajador está en una posición de debilidad, desmedro o desigualdad y por lo tanto no tiene por qué saber a lo que está renunciando y por lo tanto cuando dice yo acepto este dinero pero renuncio, chuta, ¿a qué estoy renunciando? Entonces por eso nosotros aconsejamos que se reserven y no es contradictorio, al contrario. Yo me reservo porque no sé lo que estoy renunciando, así que me reservo para después ir a un colega, a un abogado al estudio jurídico y por lo tanto demandar. ¿Y la demanda qué busca? La demanda busca
que si se aplicó mal la causal, por ejemplo el 161, que es el que más se aplica, Que es la por necesidad de la empresa. si se aplica mal esa causal, que son 3 verbos, por así decirlo, que son modernización, Reestructuración. temas bien en el ámbito económico, si se aplica mal esa causal, el trabajador que alega dentro de los 60 días tiene derecho incluso a un recargo que puede llegar hasta un 80% de Wow. ese monto que le están pagando en el finiquito. Mira, Demanden, eso es ese es el mensaje. El mensaje, demanden. Bueno, ¿Dónde? como- En abogadoslaborales.cl se pueden acercar a realizar la demanda. Pero ya para ir terminando, hagamos un pequeño, se puede decir como punteo, Claro, ¿cierto? o un del resumen. del resumen del nuevo estatuto para jóvenes o estudiantes. ¿sí? Para que Nos estén puede- atentos Para que también. estén atentos. Primero que nada, es un estatuto que yo insisto está en discusión, no es la versión final, Sí, puede está en plena estar bien discusión, adelantado, claro. pero puede cambiar. En la esencia, cuando cambia un proyecto de ley, puede cambiar un par de artículos y ya cambia todo el sentido. Pero en el fondo lo que busca es que el joven empiece a cotizar a los 18 años, ojalá. De los 18 a los 28 años, estoy hablando ahora de un tema de derecho a familia, pero derecho a alimentos, el joven tiene derecho a seguir percibiendo, en el caso de un divorcio de los padres, el que está estudiando tiene derecho a seguir percibiendo alimentos hasta que cumpla los 28 años. Entonces esa postura siguió este estatuto laboral nuevo. Hasta los 28 se entiende que cumple como una segunda mayoría de edad. Qué bueno ahí que tocaste ese punto, solo voy a interrumpirte. Una persona que, por ejemplo, hijos que son de papás separados y todo, y el papá está aportando, al que él entre a trabajar, ¿no se le quita ese beneficio? No. Son complementarios. Son O sea, complementarios. no tienen por qué quitárselo. No, porque aparte que él no va a recibir el 100% de la remuneración en el nuevo estatuto. Tiene un porcentaje menor porque tiene una máxima hora de trabajar a la Perfecto. semana. Ya. Pero no es que un papá por ahí medio fresco diga, no, ya, tú comenzaste a trabajar, yo voy a dejar de darte estas lucas. ¿No? Mira, como un proyecto de ley puede que el chileno siempre busca la pillería, pero en el fondo lo que yo creo es que no debiese, por ética, Ya. claro, una cuestión ética que quizás no Perfecto. sea siempre así, pero... Bien. Cristian, nosotros te queríamos agradecer que hayas venido y abogadoslaborales.cl también aquí, así que muchas gracias y por qué no tenerte otra vez aquí invitado para hablar de las distintas... Cuando ya esté aprobada la ley. Cuando ya quizás. está aprobado, o si no, distintos proyectos de ley o conflictos que pueden ocurrir porque la gente tiene que saber... Estar informada. Buen dato, ¿no? Del lápiz azul. Del lápiz azul. No, del lápiz azul aparte, ¿no? Ah, de la colocar- reserva. La reserva, eso escribirlo. La reserva de... Y que no acepten presiones, que a veces te firme igual y todo, escribirlo sin miedo. Sin miedo, sí. Y la idea es que no se aproveche, el empleador muchas veces se aprovecha de la necesidad económica, de Claro. el que cae en una cesantía, cae en un duelo. Sí. No hay una mezcla de emociones también en ese minuto. Sí. En ese instante hay muchas emociones dando vuelta, la pena, los años, la rabia. Y bueno, lo que a veces queréis firmar nomás y chao, pero hay que tener ojo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Cristian. encantado y cuando quieran vuelvo. Y huérfanos con ahumada. Ahumada, sí, huérfanos con Ahumada, Ahumada 312, piso 10, abogadoslaborales.cl. Perfecto. Así Buenísimo. es, ya lo saben, abogadoslaborales.cl. Antes de ir al corte, vamos a hablar de Autoadhesivos Chile. Autoadhesivos, sustratos, ¿cierto? Etiquetas, lienzos, pendones, todo en autoadhesivoschile.cl. Ahí lo pueden buscar también en la barra del buscador, autoadhesivoschile.cl, que nos acompaña también aquí con nuestra gráfica y en general todos los cambios que va a venir acá en el programa. Vamos ahora al corte porque queda mucho más. Puente B. TV.
Estamos acá de vuelta en un nuevo bloque de Puente TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Ahora vamos a hablar de un tema que me encanta. Como ustedes pueden ver, yo soy un hombre sano, esbelto, y por lo mismo vamos a traer gente que realmente sabe de deporte, y por lo mismo tenemos al profesor Rodolfo Plaza, profesor de Educación Física, preparador físico e instructor físico militar. Rodolfo, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también dos de sus alumnos, nos acompaña Roberto Vallejos, bienvenido. Fuerte, Roberto, a ver. Hola. Y Enrique Campo, bienvenido, Enrique. Chiquillos, hablen más fuerte porque recuerden que por el tema del micrófono. Rodolfo, cuéntame un poco en general, ¿solo haciendo deporte yo puedo mantener un estado físico como corresponde o tengo que mezclarlo con el alimento? Claro, idealmente esto es un conjunto de todo, es un equilibrio entre cuerpo, alimentación, mente y espíritu. Por eso en la antigüedad se ocupaba mucho que el cuerpo era tu templo y lo espiritual también formaba esta armonía para llegar a un trabajo completo, armónico y poder conseguir los objetivos. Entonces ahí podéis mezclar en la vida cotidiana tanto la alimentación con los ejercicios y idealmente el descanso para poder hacer el equilibrio total que necesita tu cuerpo para tener cambio. Y en ese general también depende mucho de la persona. Depende mucho de cómo está el físico de la persona, me imagino el peso, Justamente. la edad. Claro, o sea, depende mucho de la persona y también si no tiene las herramientas necesarias puede acudir a un especialista. En este caso estamos hablando de un profesor que trabaja estas herramientas, podría ayudarlo a complementar con la alimentación, el programa de entrenamiento que va a ir siendo de menos a más y también muy importante el descanso. Y en el descanso tanto psíquico como físico. ¿Sí? Y el psíquico podría mezclar incluso meditaciones, que son muy buenos para los procesos de secreciones hormonales que tu cuerpo podría armonizar de mejor forma y poder conseguir buenos objetivos. En el caso de Roberto, bueno, los chicos están sin micrófono, así que por lo mismo los voy a guiar acá la entrevista más allá para que ustedes no puedan mucho hablar. En el caso de Roberto, que está acá, ¿cierto? Ha bajado más de 20 kilos. Claro. ¿Y qué trabajo especial o específico se hace con este caso con Roberto o se ha hecho con Roberto? Claro, principalmente cuando comienzan con la idea de tener un cambio en su cuerpo, estos cambios no son en 180 grados, ¿Ya? siempre son de menos a más. Partimos con una entrevista de alimentación de qué era lo que comía en su día a día y a eso nosotros fuimos solamente haciendo rebajas de alimentos, o sea, de 3.000 calorías. Un poco lo que tú me decías, Rodolfo, fuera de cámara, me decías que pasaba comía mucho completo, ¿no? Mucho completo, era generalmente pasaba a comer completo. Bueno, hay que un recordar estilo de que vida universitario. estilo de vida universitario. Sí. Eso mismo, un poco, y volviendo después a Roberto, el estilo de vida universitario te lleva, y el estilo de vida en conlleva general eso. de la gente de esta vida rápida te Es que lleva claro, a comer comida rápida justamente. y comida chatarra. De todas maneras, que es lo más rápido y más accesible que tenemos nosotros, considerando que la tarjeta que te da el Estado, por decirlo, CONAEP. claro, la CONAEP, los alimentos más rápidos y más económicos son un completo con una bebida. Así es. Entonces tú me decías que con Roberto en este sentido trabajaba en distintos aspectos primero te preocupaste de la dieta, de qué come, Claro. qué no come. Entonces el plan de alimentación que comenzamos a tratar de modificar solamente rebajaba 300 o 500 calorías en el día. Entonces eso hace que no sea un cambio en 180 grados para la persona y pueda generar este hábito, que un hábito generalmente es a partir de los 2 meses según la revista británica Medical Journal. Ellos hablan de que después de 2 meses uno puede empezar a radicar un cambio o un estilo de vida. Y en este sentido, ¿cuántos meses llevas? 2. 2 meses. Sí. 2 meses y ya, bueno, 20 kilos son. Considerablemente. Sí, ahí lo que juega uno como profesor con los conceptos de la alimentación. Ejemplo, si él consumía mucho carbohidrato, hay que considerar que cada molécula de carbohidrato absorbe 4 moléculas de agua. ¿Ya? Por lo tanto, al sacar yo una cantidad necesaria de carbohidrato, lo que consigo ahí es no absorber esta cantidad de agua, entonces las primeras semanas puede bajar fácilmente 6 kilos de solamente agua. Entonces se desinfla la persona. Y esos son los cambios tan rápidos que podéis lograr. Y que tú. después cuando ya cuesta más.
Claro, porque ya después empieza el proceso de oxidación de grasa, que es diferente, que eso es a través del trabajo más físico, un trabajo constante de entrenamiento, y ahí uno va modificando todo lo que es el entrenamiento más progresivo, vas poniendo tú más dificultad, más intensidad. Oye, y en ese sentido, bueno, también tenemos acá a Enrique. Sí. Enrique, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Llevo unos 7 meses con el robot. 7 meses. El enfoque fue distinto. No, de hecho ahora se ve, la estructura anatómica de él se ve diferente y más musculada, pero hay registros en mi canal de Instagram, RodolSB, donde él partió con 98 kilos. Ya. Entonces, y de hecho, los entrevistados hoy en día asimilan en algo una historia de vida anterior de que sufrían mucho bullying en el colegio. Porque considerando ellos son de 20, 22 años, salieron hace poco del colegio y tenían ese inconveniente. Producto de eso también se acercaron a tener un cambio de vida, un cambio radical a nivel armónico también y corporal. Él pesaba 98 kilos y ya está en 78 y el cambio, o sea, el trabajo ha sido tan idéntico como lo que estamos haciendo con Roberto, con el plan de alimentación. Generalmente lo que yo trato de decirle a los alumnos, que se trabaja con porcentajes de macronutrientes. Tú tienes, por ejemplo, que consumir 50 gramos, 50% de proteína en el día, 20% de carbohidrato en el día y 30% de grasa en el día. Y él juega con los macronutrientes. Puede ser palta, frutos secos, aceite de oliva crudo. Puede consumir salmón que está sacando el aceite o los omegas, como también está sacando las proteínas. Entonces hay diferentes variedades de alimentos que podría consumir, pero por acceso a veces uno se queda entre el pollo y el huevo. Claro. ¿Entiendes? Cuéntame, Enrique, ¿ha sido muy complejo estos 2 meses? La verdad, cuando comencé, con la misma vivencia que Roberto, fue muy difícil. Había momentos incluso en el, como siempre estábamos en la universidad, había momentos en el que él me pillaba que estaba saliendo, pero ahora full motivado, como todos los días, preocupado de las comidas, preocupado de cuántas veces tengo que comer al día y manteniéndome justo en esa línea. ¿Por qué no nos muestra un poco, Rodolfo, lo que hace, lo que trabaja con los Claro, chiquillos acá? vamos. ¿Te parece? Ahí por mientras los chicos se preparan, yo aquí le voy a dar el micrófono. Preparen primero con los... Ya, Rodolfo, entonces cuéntanos un poquito cómo están acá los chicos y qué van a hacer ahora de actividad. Bueno, ahora están preparados para hacer un trabajo funcional. La idea de esto es que el cuerpo quede funcional para el día a día, para todas las actividades que uno realiza en el día a día, tanto ir a comprar, ir a la feria y todas esas actividades que a veces generan o demandan de contracciones musculares para que todos tus músculos estén preparados. Dale, Mostremos. Vamos a hacer entonces, partiendo con un salto hacia la derecha y el Enrique hacia la izquierda, y van a hacer una flexión de rodillas. Comienza. Vamos. Y baja, flexión y un saltito. Ahí, flexión y un saltito. Flexión de rodilla, Kike. No de brazo. Ahí y un salto. Eso. La idea de estos ejercicios es que trabaja a nivel global todos los músculos con una sentadilla. A ver, chicos, déjenme, yo lo hago, a ver, vamos. ¿Cómo entonces? Vamos. Entonces te pones al medio, ¿Ya? saltas tú en este caso hacia la izquierda, Hacia allá, yo hacia voy la a la izquierda. derecha, ¿Ya? claro, un salto, llegamos acá, ¿Ya? posicionamos el cuerpo, lo estabilizamos y vamos abajo, tocamos el suelo y hacemos un saltito. Y saltito. Ese sería el primero, después volvemos acá. Y aquí llega acá, netamente para tomar la armonía del cuerpo, la composición. Después vuelve a saltar acá, eso, y aquí Sentadilla. voy abajo y un saltito arriba. Ya, mira. La idea es siempre cuando tú saltas que la abertura de las piernas queden al ancho de las caderas para mantener una mejor estabilidad en la columna. Ya, entonces Eso vamos a es hacer una, importante. vamos con... Vamos a ver. Eso. Ahí, toca al suelo y Ahí. arriba. ¿Y ahí? ¿Y después? ¿Bien? Separa las piernas, arriba y un ahí. salto. Ya. Ideal. Dale, vamos con más, vamos. Ese es un trabajo que hace netamente el glúteo como propulsor. Vamos a la otra. Otra serie más. Los cuádriceps hacen un trabajo ahí considerablemente de esfuerzo. Todo lo que es propulsor de cadera, hoy en día se está trabajando mucho los especialistas porque la gente que comienza con la degradación muscular, que comienza entre los 37 años en adelante, sufre mucho de la degradación o pérdida del músculo, conocida como la sarcopenia. Yo creo que van a estar cansados. Ya, Vamos allá. vamos a otro. Descansa, para que- descansa. Para que vean. Tranquilidad.
¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a mostrar otro trabajo que es con los mismos steps. Chicos y chicas, los mismos steps. Eso los ponemos acá al medio. Ahora vamos a hacer un trabajo de plancha. Más atrás un poquito. De plancha. Solo plancha. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí. Tú con la colchoneta, claro, eso. Eso mismo. Vale. ¿Te acordáis de este, cierto? Ya. 3, 2, 1, comiencen. Este trabajo, idealmente, es para trabajar todo lo que es el famoso core de hoy en día, que se conoce así, que son un grupo de músculos que tiene tu parte anterior y la parte posterior del cuerpo. La funcionalidad de este palito es para que el alumno mantenga los puntos de apoyo conectados y así pueda entender que está haciendo una plancha lo más correcta posible. ¿Ya? Y en este caso, ese juego hace que él también esté trabajando toda la pared abdominal porque es un músculo que transmite la fuerza. Por eso cuando cambia de segmento está transmitiendo toda su fuerza. Listo, descanse. Cambio. ¿Ya? 3, 2, 1. De hecho, aquí también podemos cambiar tipo de ejercicio. Él lo hace con una flexión de codo o también puede ser con una extensión de codo. Y también hacemos lo mismo. Acá él tiene que sentir los 4 puntos de apoyo. Levanta un poquitito más la botita. Eso ahí. Y ahí mantiene esa plancha. Este trabajo puede ser entre 10 a 15 segundos de plancha. Y ahí él está en ese juego, como te decía, está transmitiendo la fuerza a su segmento de la pared abdominal, que es la principal función que tiene el músculo. Ya, abajo, descansa. A ver, yo lo voy a intentar, Vamos. voy a intentar los dos. Vamos. Aplícala ahí tú. Cosas que hago por este programa. Ya. ¿Así? Sí. Por Ya. ejemplo, como progresión, el trabajo más fácil para una persona que está recién empezando serían 4 apoyos. Mira, ponte así. Sí, pero dale Ponte nomás. en esta posición. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio que se conoce, pon las rodillas en la colchoneta, que se conoce como Superman. Ahí levantas la mano izquierda y la pierna derecha. Eso. Y ahí, para mantener la estabilidad de tu cuerpo, está trabajando todo lo que es el core. Levanta un poquito más el brazo, mantén la línea. Ahí, ahí. ¿Te das cuenta que ahí estáis sintiendo que tiene que mantener esa estabilidad del cuerpo? Ahí, estamos entre 10 a 15 segundos. Baja los brazos y la otra. Ah, pero esto- ¿Dónde esto sientes es- más el esfuerzo? ¿Dónde sientes más el esfuerzo tú ahí en este momento? Acá. En la pared abdominal, claro. Bien, suficiente. Bien, Eso. bien, bien. Muy bien. Ese ejercicio ya demanda un poco más de exigencia. Y en el tiene caso un de poco más los, intensidad. de los balones. Y un tercer ejercicio puede ser lo de los balones. Vamos a ver. Ya, uno ahí en cada lado. Vamos, chiquillos, Ya. ahí. Entonces, este trabajo consiste básicamente en un trabajo nuevamente funcional, que es una flexión de rodilla y después una extensión de codo. Vamos, comience abajo y levanta. La idea aquí del instructor o del profesor es permitir y ver también que haya una buena línea de la columna. Que haya una Y buena en este sentadilla. caso, que haya una buena dorsiflexión, que es la flexión del tobillo, para que pueda la rodilla pasar sobre la punta del pie. Que ese mito famoso que decían que no puede pasar la rodilla en la punta del pie, totalmente contrario. Debe pasar la punta del pie en la rodilla para permitir una mejor dorsiflexión. Con este trabajo consigue también lo mismo, que es glúteo, cuádriceps, pantorrilla y los propulsores, como hablábamos, de cadera. A ver, chiquillos, si ¿qué me permite una? Yo lo hago. Ahí, acompáñanos. Ya. Vamos, 3, 2, 1 y arriba, eso, muy bien. Entonces, ¿Así? el balón este, tú lo pones a la altura de tu pecho, ahí, y ese te va a mantener la línea de tu espalda. ¿Sí? Mantienes la línea, vamos abajo, sube, levanta. Entonces tienes un trabajo de hombro, tríceps, abdominal, glúteo, cuádriceps. Perfecto. Oye, Bien. Rodolfo, cuéntanos un poquito y invita a la gente a qué cámara. ¿A cuál? A esa. Invita a la gente dónde te puede ubicar. Si Bueno, quiere tener consulta, claro, sí. ahí tus redes sociales. Y también a los chiquillos después les invitamos a sus redes sociales. Vamos, Rodolfo. Ahí. Bien, comentarle a la gente que quiere tener un cambio de vida y estilo saludable, mi canal de Instagram y canal de YouTube se llama RodolSB, donde encuentran tips de entrenamiento, programas de alimentación, consultas varias también porque hay directos donde hay una participación o una interacción entre los seguidores. Así que RodolSB,
hay todo lo que es asesoría online y presencial también. Así es, muchas gracias Rodolfo y también gracias acá a Roberto y a Enrique que están cansaditos, ahí les vamos a dar algo, a ver si parece que no. Ahí sí Tenemos un que break, estamos un re coffee bien. break. Y bueno, ya lo saben, hay que hacer el deporte, vía sana. Vamos al corte recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas porque queda mucho más, viene toda la música electro y toda esa música en Puente B TV. Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de Puente B? Hoy estamos en un nuevo bloque musical del programa y nos acompaña una muy buena y diferente banda. Hoy tenemos a GMS/FB. Chiquillos, vamos a empezar presentándolos antes de que nos cuenten qué significa este nombre tan largo y qué tipo de música producen ustedes hoy. Entonces, tengo aquí a mi lado izquierda a Gerardo Figueroa. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por la invitación. Bien sorprendido de estar en este espacio bien amable y acogedor. Muchas gracias a ustedes por venir. Aquí a mi lado derecho está Ricardo Tapia. Hola, buenas. Que es súper importante los sonidos que hace Ricardo, porque Ricardo trabaja directamente con las aplicaciones, con los sonidos de las aplicaciones de teléfono. Entonces vamos a estar hablando de cómo vamos combinando todo esto para darle sentido y vida a GMS/FB. Y un poquito más a la derecha está Martín Benavides. ¿Cuál es el instrumento que tocáis tú, Martín? Cuéntanos. Toco, en general, los tres tocamos instrumentos electrónicos, pero yo particularmente toco el theremin en este grupo, además. Cuéntanos un poquito para que la gente conozca qué es lo que es el theremin, de qué se trata, cómo funciona, dónde lo podemos encontrar, si es que alguien lo ha visto en algún momento de su vida, para que se imagine más o menos qué es lo que es. Seguro, el theremin es el primer instrumento electrónico, el primer sintetizador propiamente como instrumento de 1919, es un instrumento con ondas electromagnéticas, tiene un oscilador interno que emite un sonido monofónico. ¿La gente lo puede haber visto en alguna parte más o menos familiar, como para que se imagine? Seguro lo reconocen por la música de las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60, el cine de terror y todo eso, que será Ok. como ovnis. Vamos a volver a Gerardo. Yo no sé quién es el cabecilla de la banda, cómo nace la banda, cómo se junta. Cuéntenos un poquito quién. Aquí... Sí, Ricardo. todo empezó por el 2009. Sí, un momento. 2011. Que empezamos a conversar, pero la primera presentación fue hace 2 años atrás más o menos. 2016, 2016. en el Espacio Elefante. Que hicimos la Chile. presentación en Espacio Elefante, claramente. Era de que yo me conseguí la sala de Espacio Elefante, que era hacer una presentación de una obra y todo. Y de repente fue como que se empezó a caer todas las cosas que tenía planeado. ¿Con quién te juntaste primero? ¿Con Martín o con No, Gerardo? o sea que con Martín nos conocimos por ¿La música también por la lo unió? música, La sí. Y me ayudó en el Copiú, en una obra de la Chile, que era el Festival Copiú. Y me ayudó ahí y ahí lo conocí. ¿Ustedes son sonidistas? ¿Cuál es la profesión Compositor. que tienen? ¿Compositor? Músico. ¿Músico? Yo soy profesor y también soy músico. Profesor y músico. ¿Profesor de qué, Gerardo? Inglés. De inglés. De hecho, hago inglés aplicado en la Escuela de Producción Musical de la Universidad de Humanismo Cristiano. Es una experiencia re interesante porque es aplicar información para cosas que son como súper específicas, pero a la vez súper diversas dado el matiz creativo que tienen. Entonces, es súper interesante la experiencia y
y el cómo la información puede, dicho como bien sencillo, aparecer de maneras completamente insospechadas dependiendo de cómo la persona las toma. O sea, es como el grupo de música que tienen ustedes todos insospechados. Yo estoy súper intrigado en poder escucharlo. Y nosotros también. Sí, nosotros también. Y siguiendo la historia, Dale. ahí a Gerardo lo conocí por un taller que tomé con él. Antes, por las cosas de la vida, Gerardo conoce a mi hermano, tuvieron varias partes trabajando. Y así nos juntamos, y de repente fue como que llegué el día de la presentación, como semana antes de la presentación, y le dije a Martín y a Gerardo, oye, ¿sabes que tengo este espacio? ¿Podemos tocar juntos? Ya. Y de ahí empezamos a salir con el especial de Pero, ¿tomaron la música que hacía cada uno y la mezclaron? ¿La empezaron a juntar o había un proyecto de antemano de decir, oye, quiero esto? No había absolutamente nada. ¿Nada? No, ¿Qué te pareció a ti, Martín, llegar a una propuesta que no tenía nada y que era crear y era empezar de nada? Quiero que me la respondan todos. Claro, nosotros hacemos un tipo de música que quizás podríamos llamar como arte sonoro, de alguna forma, o música experimental, que en el fondo... Electroexperimental. Música electrónica experimental, aunque igual a veces usamos cosas que no son electrónicas. Pero lo que consiste un poco es que nos juntamos a crear un poco desde el sonido y desde como la experimentación, más que desde la forma o la melodía o la armonía. Esa es como la característica. No sé si Gerardo me puede ayudar diciendo cuáles fueron las ganas que te motivaron en participar en un proyecto tan experimental. Bueno, yo por trayectoria, por recorrido, siempre he estado como orbitando espacios experimentales acá. Entonces no me extrañó para nada. Lo que a uno le llama la atención es que llegue gente más joven. Y dicho eso, y dada esa situación, me acostumbré, como muchas otras personas de mi generación y un poco más chicas, a llegar a improvisar literalmente sin tener nada preparado. Entonces, lo entretenido de esa oportunidad fue que nosotros no nos conocíamos con Martín. Y yo nunca había tocado con Ricardo, tampoco. Entonces... ¿Y cómo gente que no se conoce, disculpa que te interrumpa, pero que me asaltan dudas todo el rato, decide de eso se empezar a tocar juntos y a ver qué pasa? Y si no le hubiese gustado, o... no sé, ¿quién Porque finalmente los tres tenemos en común que los tres ya veníamos haciendo improvisación radical, cada uno por su cuenta y con sus propios ¿Solo? Por sus propios proyectos, claro. Los tres tenemos caminos distintos, participamos en otros proyectos, pero sí teníamos ese bagaje quizás anterior. Entonces, que no es muy común encontrar gente que lo comparta el gusto por eso. Claro, y es mucho más difícil, sobre todo si es que trabajaban como solista, empezar de esa parte interior a dividirse en tres y empezar a pensar por tres o Sí, tener los eso. cuestionamientos de los demás para poder sacar la idea. ¿Cómo fue muy brusco ese cambio? Es que es muy parecido a conversar en el fondo. La diferencia es que en vez de decir cosas, siempre el contexto te influye y el escuchar lo que el otro te está diciendo también te influye. Entonces no es muy distinto de conversar en realidad. Y hay momentos en donde, por ejemplo, las conversaciones, cuando uno está en una fiesta, la gente está gritando y hay música de fondo, y nosotros también hay momentos en que entramos en esos mismos estados y es que sentimos que para allá va, o nos concentramos en cuestiones un poquito más pequeñas o más lentas o más detalladas, dependiendo de cómo esté saliendo la situación en el momento. Entonces, y es como una de las experiencias más entretenidas a la hora de hacer música, que es cuando uno ve que la música empieza como a aparecer frente a sí. Lo que no es muy usual cuando uno está como, no sé, pues, preocupado de reproducir una partitura o preocupado de reproducir una canción que tiene tal o cual partes. Tranquiliza mucho, por otro lado. Pero también impide eso, porque a lo mejor uno está escuchando y de repente se le ocurre una cuestión nueva que no puedes meter en ese instante porque está limitado por lo que dura la canción o por el formato. Ajá. Entonces esto es más libre. Absolutamente. Entonces cada uno toca su música y se dejan influenciar y fluye todo con la misma música. Y nos escuchamos harto, Claro. además. O sea que ningún tema suena igual que el anterior. Aunque tengamos una guía o algo, Claro, que nunca va a sonar tengamos igual. mapa, no. Es Por una composición en el momento. Ya, pero, o sea, sube. ¿Y cómo? ¿Bien? O sea, ¿cuál ha sido la aceptación de la gente? ¿Le gusta este Sí, tipo? y cada vez hay más espacios también en Santiago, yo diría, como para este tipo de música, y hay más público que lo conoce.
Y hay un rollo últimamente que O sea, sería como una improvisación Controlada. dentro de, controlada. Así se podría Sí, definir. podría decir como improvisación controlada, entre comillas. Claro, porque en el fondo hay mapas y el mapa igual es una referencia. Claro, el También mapa se lo puede es saltar. el Como que está marcar hecho, la pero tú cancha, podés seguir por diferentes lugares del mapa, pero llegar al mismo punto final. Claro. ¿Cómo se termina un tema? ¿Cómo cachan cuando ya no va más? ¿O cuando pasan 15 minutos, a 10 veces- a minutos? veces Y de usamos- repente... A veces es que depende, por ¿sí? ejemplo, si nosotros tenemos tiempo libre, Ajá. vamos tocando hasta cuando nosotros de repente es como que nos miramos y decimos, ya esta cuestión llega hasta aquí nomás. Pero si tenemos un tiempo definido, ocupamos el cronómetro. Entonces ya a los 15 minutos tenemos que parar. Ya, o sea, si tienen un evento con tiempo definido. ¿Y cuántas canciones más o menos tratan de tocar por evento, ya que no tenemos como un límite claro de Claro. tiempo? Es que O puede ser, ¿te han tirado una pura canción en un evento así? normalmente, Normalmente- ¿Sí? normalmente De no hecho, son la canciones, primera son vez- canciones. Claro. Son, Hay que sacar el tema, Ya. sacamos de Son- canciones. Música. Claro. Pero a veces sí podría ser. Secciones podría ser dentro de lo mismo. Sí. Momentos musicales. Claro, hay ambientes en realidad, momentos más que necesariamente Sí. como secciones muy separadas entre sí. Claro. O sea, ¿cómo podríamos definir de qué se trata este proyecto, Ricardo? Es como habíamos dicho, una electrónica experimental, pero que realmente no es tan electrónica, es como experimental. Dejémoslo ahí. Música experimental. Música sí, experimental. sí. más que nada. Influenciada por la electrónica. Por electrónica, pero puede ser por sonido. Por ejemplo, no sé, pues yo también escucho mucho folclore. Entonces también me meto con muchas cosas de folclore metido. ¿Cómo mezcláis lo que es el folclore con los sonidos de las app para poder sacar una música o un tono o algo que capte esa atención? Es que en las aplicaciones hay sonidos que imitan a cosas folclóricas. Hay sonidos de que te imitan a una guitarra, hay sonidos que te imitan a un charango, hay sonidos que te imitan zampoña. ¿Pero tú trabajáis con eso o sacáis el teléfono ahí en medio del show, te vais a sentar, sacáis el teléfono y decís ya, vamos y empezáis? O... Saco el teléfono. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, pero- bueno. Cuando o sea, saco el teléfono, pongo conecto el cablecito a la mesa de sonido, puedo colocar a lo mejor el computador algunas veces o otra cosa, y voy colocando la aplicación y voy jugando con la aplicación ahí. Lo metimos así, estamos conectados de mi mesa a la mesa de Martín, después lo podemos lupear, podemos procesar y esas cosas. Es como súper libre. Bueno. Chiquillos, ¿hace cuánto tiempo que tocan juntos? ¿Cuándo nació ya, cuando se conformaban, hablamos de cómo se juntaban, de cómo se conocieron, pero cuándo nació esto y empezó ya a tener forma? Que pongámosle fecha. ¿Cuándo Yo fue? creo que ese mismo día, en Ese mismo- noviembre del 2016, porque... Noviembre del 16. O de sea, hecho, vamos para los 2 años ya. Exactamente. ¿Y O sea, qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ha fue funcionado? entretenido Bueno, se han cuando- podido mantener por lo menos. Fue súper entretenido cuando Martín dijo, oye, hagamos esto de nuevo. Y yo miré a Ricardo y le dije, yo tenía entendido que esto sigue. Ah, ya, o sea, todos Y quedaron... Ricardo, como quieren seguir, ya, pues sigamos. Sí, o sea, así ha sido en realidad. Bien. ¿Cuántas veces tocan? ¿Hay ensayo? ¿Se juntan a ensayar? ¿Ensayan solo? No. ¿Solamente se juntan a tocar? Cada No uno- nos juntamos a tocar. El ensayo vendría siendo... Cada uno hace una preparación probablemente que quizás está delimitada por el set, el setup que va a ocupar, que normalmente es como lo que te cabe en la mochila. Claro. Y esa es como yo creo la preparación y la composición de los mapas. En el caso que alguien componga, eso también es como el proceso. O sea, cualquiera de ustedes puede llegar con una composición y decir, chiquillo, hoy día por aquí vamos a empezar a caminar, veamos cómo llegamos al final. ¿Sí? Sí, así ha sido. Así es. Excelente. a mí me Igual encanta ahora esto. último ya estamos tocando sin mapa, así como guiarnos por la intuición. Es como mirarse, es como, ahora podríamos hacer esta cosa. Depende del contexto si Claro. usamos o no usamos mapas. Sí, bo. Claro. Y si nos podemos mirar también. Claro, sí, estamos como- Hay veces que no nos podemos mirar. Esto es prácticamente innovación 100%. Entonces, sí, o sea, por lo menos para lo normal, ¿qué tan importante es la innovación dentro de la música? Uno que me la responda uno, porque ya me están Para cortando mí con es el tiempo. todo, así que- para mí es todo, o sea, la experimentación o la innovación es todo. O sea, a pesar de que a veces uno trabaja en la música convencional, en el pop, en la canción, pero finalmente la creación la experimentación es lo mismo para mí, como yo lo veo. Gerardo, ¿tienen algún disco? ¿Piensan sacar algún disco? ¿Han grabado un demo? Tenemos Cuéntanos. un disco que están esperando por el netlabel Pueblo Nuevo, así que si todo sale como esperamos, estaría ya descargable desde la Navidad, más o menos. un Descargable, poquito antes. pero está listo ya. O sea, Sí, está está en el listo hace proceso rato. de... Masterización y ese tipo de cosas. Ya, Pero el está listo hace cocinamiento rato, de- sí. Es de hecho una selección de como 4 presentaciones que hicimos, que las grabamos. ¿Cuánto dura? Porque aquí ya
El de todo lo grabado, que son alrededor de 4 horas y algo, esto quedó como en 55 minutos. O sea, tenemos casi una horita de discos para Sí, poder sí. escuchar. Y es como lo más variado que podemos tener, como vamos... Sí, es bien variado además. Sí. Sí. ¿Tienen redes sociales? ¿Usan Instagram, Facebook, YouTube? ¿Dónde la gente los puede escuchar, los puede pillar? Por Facebook, GMS/FW. En Mixcloud, GMS/FW. YouTube, GMS/FW. Bien variado. Exactamente. Así Ok. que ahí están. Nos quedamos para poder escuchar a los chicos. Nos vamos un segundo nosotros y escuchamos a los chicos a la vuelta. ¿Nos despedimos? ¿Sí? ¿Nos despedimos? No, ¿Vemos no algo? no tengo ¿Sí? Tinder. ¿Nadie me dice nada? ¿Camilo? ¿Sí? ¿Nos despedimos? Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por el Nos espacio. despedimos de los chiquillos acá. Vienen, vamos a arreglar la escenografía para que vengan a tocar los chicos y podamos escuchar la música electroexperimental o la música experimental innovadora que nos traen los amigos de GMS/FW. No, FBW. Así que muchísimas gracias a todos los chicos que nos están viendo en este momento y les damos un fuerte aplauso acá. Qué hambre tengo y voy a ir a Bahía Restobar. ¿Ahí? ¿Dónde? En Sacié, 2154. Pero antes vamos a escuchar toda la música electroexperimental de GMS FBW. Come closer, baby. Come. I want to hug you so you'll sleep better. I hope that's okay. You know, I like always sleep naked. Hope you don't mind. Are you feeling better or still nervous about tomorrow, baby? A little bit nervous. What is it? What is this? Oh my God. Maybe I should hug you. Come on, kisses me. Okay.
Oh my god. I'm a little nervous. I'm naked, but Suala Coreon You de casi no si baita ikapan la des net multe sexy mat la deco amek bismple sushi de casi pescada tiene Resasar para verlo a la libre campeón Dios Fuski de gas de las cosas norando de me no se cuenta y caen las pescada lleva para radio caeros quitar multe sí póndese esta vez lo general desde Eratz a la fico su habla con un